Hola, hola, ¿cómo le va? Hoy le traigo a alguien muy especial porque vamos a seguir tocando el tema del trasplante de órganos. Hoy tengo conmigo a una mamá, a una persona que le tocó vivir mucha de esa espera que nos ha tocado a muchos cuando necesitamos un trasplante de órgano. Así que tengo el gusto hoy de presentar conmigo a Wendy. Wendy es la mamá de Henry, el amigo que yo les estuve platicando algunas veces anteriores, y hoy invito a Wendy para que nos comparta sus sentimientos de todo eso que ella como mamá vivió en la espera junto con Henry, y a ver qué más podemos aprender de esos sentimientos que se tienen de impotencia, de esos sentimientos de no tener suficiente salud para tener más salud. Así que Wendy, gracias por la oportunidad. Mucho gusto, gracias. Y yo sé que todo el propósito y todo lo que nos pasa siempre es para algo bueno. Correcto. El tenerla aquí cerca de donde trabajo y donde usted trabaja me ha permitido estar más cerca de usted y conocerla un poco más, y sobre todo el último año. ¿Quién es Henry? Henry, yo lo describo como un guerrero. Él es un guerrero porque luchó por su vida desde que estaba en el vientre. Desde el momento en que yo me enteré que estaba embarazada de él, él luchó. Para comenzar, porque fue un embarazo de alto riesgo, siendo yo diabética. Entonces fue un embarazo súper controlado, donde al contrario de lo que ocurre con las embarazadas que ganan peso y comienzan a engordar un poquito, yo bajé aproximadamente 40 libras de peso estando ya en el 8º mes de embarazo. Entonces era difícil porque pues súper controlada, ultrasonidos seguidos, citas con nutricionista, internista, varios especialistas. No lograban que ganara peso y que el embarazo se controlara, sino que al contrario, cada semana iba bajando más, iba bajando más, iba bajando más, y comiendo saludable y comiendo bien. Sí, pues. Entonces, para mí Henry es un guerrero porque luchó por su vida desde el instante en que yo estaba embarazada. ¿Él fue qué número de embarazo suyo? El 2. El segundo. Y digamos, Henry nació con una atresia de vías biliares. ¿Lo dije Correcto. bien? Así es. Henry nació en la semana 36 del embarazo, entonces estaba un poco pequeño todavía, y pues fue una cesárea programada y todo bien al momento de nacer. Sin embargo, desde que nació ya estaba amarillito, pero es lo normal. Los doctores dijeron: no, lléveselo a su casa, póngalo al sol, esto es normal, solo tiene que asolearlo. Entonces, que póngalo a través del vidrio, que no el sol directo, que a ciertas horas de la mañana. Yo salí, recuerdo, un día sábado del hospital, y el día lunes buscamos ya un pediatra para llevarlo. Sí, pues. Por la pena de lo amarillito, ¿verdad? Sí, pues. Sin embargo, la pediatra dijo: sí, es completamente normal, y vamos a hacerle unas pruebas en sangre, y le comenzaron a hacer estudios, y pues la misma recomendación: asolearlo, y se le iba a quitar en unos días, que es lo normal. Sí. Pero no pasó. Luego le hicieron un tratamiento con unos laxantes incluso, no pasó, le hicieron otro tratamiento, y iban pasando los días y el niño seguía más amarillo cada día. Sí, pues. Hasta que Todo esto en el IX. No, esto ya lo hicimos en lo particular, porque como le repito, nosotros al tercer día de que él nació lo llevamos ya con una pediatra particular. Sí, pues. Entonces ya tenía el nene 2 meses y seguía estando amarillo. Nunca voy a olvidar las palabras, de la pediatra cuando nos dijo en una cita: lo siento, pero esta situación se me salió de las manos. O sea, como que no se dio cuenta a tiempo. Exactamente. De realmente lo que no detectó, digamos, a tiempo. Así lo sentí yo. Entonces, pero qué bueno que ella sí lo reconoció como profesional, en cierta forma, pues. Sí, y entonces en ese momento nos tocó buscar un gastroenterólogo. Pues una situación muy difícil, porque tengo muy claro que ella nos dijo: yo tengo un gastroenterólogo, les hago la cita y los va a atender el día de hoy mismo en la tarde, y la cita pues cuesta 400 quetzales. Y nosotros nos volteamos a ver porque no teníamos esos 400 quetzales en ese momento para pagar la consulta. Pero aún así dijimos: sí, háganos la cita, y en el transcurso de la mañana veríamos dónde los conseguíamos para pagar.
Cuando llegamos con el gastroenterólogo, ya con un montón de pruebas y estudios, porque pues casi que cada semana se le hacían laboratorios a Henry para controlar las bilirrubinas, y pues el gastro preocupado nos dijo: si es lo que yo creo, esto es una situación de emergencia y requiere una cirugía, pero vamos a hacerle otros estudios. ¿Ahí tenía cuánto tiempo ya Henry? Ya tenía 2 meses de vida. Ajá. Y entonces Henry nació en octubre y a él se le detectó la atresia de vías biliares justo el 23 de diciembre y él nació en octubre. Entonces ya habían pasado, exacto, ya habían pasado un poquito más de 2 meses. Y entonces pues se tuvieron que hacer muchos estudios y se confirmó el diagnóstico, una atresia de vías biliares. Entonces esto lo que significa es que pues Henry no nació, lo que no se desarrolló fue su vesícula biliar, sino que la tenía como un globo desinflado, como una uva pasa. Entonces no permitía el paso de la bilis, ¿verdad? Entonces tenían que hacerle una cirugía. En ese momento supimos que necesitaba una cirugía que se llama Kasai. Kasai. Correcto. Y pues comenzamos a buscar los medios para hacerlo en un hospital público, donde no nos atendieron, no nos dieron solución por las fechas que estábamos. Nosotros estábamos buscando esta cirugía el 24 de diciembre. Sí, pues. Entonces, por la fecha en un hospital público, pues en el Seguro Social, nos dijeron que teníamos que dejar al niño en observación para que el 5 de enero, más o menos, que los médicos ya hubieran regresado de sus vacaciones, le repitieran todos los análisis para ver si era realmente lo que yo decía que el niño tenía, teniendo nosotros ya en la mano todos los estudios que comprobaban la enfermedad. Entonces tuve que firmar la salida del hospital para llevarme al niño y no lo quise dejar. Sí, pues sí, no tenía sentido. No tenía sentido. Entonces 24 de diciembre, 25 no se podía hacer nada, 26 de diciembre buscamos otro hospital y pues ahí encontramos a la gastroenteróloga que nos atendió durante todos los años que Henry estuvo con nosotros y ella nos remitió a otro hospital público donde logramos hacer la cirugía el 5 de enero. Okay. Ya fuera de tiempo. ¿Este es qué año? 2015. Henry nació el 9 de octubre de 2014 y la cirugía fue el 5 de enero del 2015. Ya estábamos fuera de tiempo porque esta es una cirugía que se debe hacer a los 2 meses de vida. Y Henry estaba por cumplir 3 meses cuando se logró la cirugía, pero sí se la hicieron. Y fue un éxito. O sea, ahí vivió y siguió. ¿En qué momento ustedes saben que él es candidato para un trasplante de hígado? Bueno, desde el momento en que él recibió el Kasai, nosotros sabíamos que esta cirugía era correctiva, mas nunca nos dijeron que no era para toda su vida, sino que esta cirugía realmente solo es el puente, digamos, que nos va a dar un tiempo para llegar a un trasplante. Esa debería ser la finalidad de un Kasai, solo tener uno el tiempo para que el paciente llegue a recibir un trasplante, pero nosotros no sabíamos eso. O sea, nunca les hablaron de un trasplante de hígado. O sea, en ese momento no. La falta de información es importante para que hablemos claro siempre, ¿verdad? Sí. Uno debería, como papá, uno debería prepararse desde el principio en saber que esa posibilidad es latente. Pero, o sea, ¿cómo va a saber usted que necesita algo si no entiende, digamos, de qué se trata el Kasai, de qué se trata la atresia de vías biliares? Exacto. Nosotros como papás pensamos que el Kasai era una cirugía con la que ya habíamos resuelto la situación. Pues no hubo información. No, realmente en ese momento no teníamos más información, entonces pensamos que ya habíamos salido adelante con esta situación. Sin embargo, Henry siempre necesitó pues muchos tratamientos, seguimientos con infinidad de médicos especialistas. ¿Por qué? Porque pues siempre estaba la inflamación de su hígado. Y la inflamación de su hígado también produce que el vaso esté inflamado. O sea, son niños que pueden ir desarrollando, son muy propensos a desarrollar varices también esofágicas. Y entonces eso puede hacer que se desangren en un momento dado. Entonces se les tiene que estar controlando para hacerles endoscopías y ir viendo si hay varices. Y a Henry pues sí las necesitó, o sea, sí tuvo varices. Sí tuvo. Ajá, pero se van desarrollando a lo largo conforme el tiempo va pasando. ¿Y en qué momento le dicen a ustedes, familia, que Henry necesita un trasplante de hígado? Cuando cumplió 7 años. Cuando cumplió 7 años por controles de rutina, porque si usted veía a Henry, usted no pensaba que él estuviera enfermo de su hígado o que hubiera padecido. Sí, es que su actitud de él siempre fue muy amigable, muy vivaracho, muy activo. Súper inteligente. Sí. Y
pues entonces si usted lo veía físicamente no se imaginaba que estuviera enfermo. A los 7 años fuimos por una endoscopía de rutina y entonces la doctora nos dijo que necesitaba otro estudio, que es no recuerdo el nombre del estudio, pero que había que hacérselo, era importante. Y entonces cuando se lo hicimos era una prueba así relativamente rápida, pero nunca nos daba la doctora el resultado. Entonces tardó como 2 horas cuando otras veces nos había dado el resultado en 15, 20 minutos sí, pues. de la prueba. Entonces cuando nos dio el resultado fue realmente devastador porque ella misma nos explicaba cómo, viendo físicamente a Henry, su hígado ya no estaba funcionando como debería ser. Su hígado, en el lugar de regenerarse, que esa es una de las facilidades que tiene el hígado, no pasó. En el caso de él, su hígado se puso duro como que fuera una roca. Sí, pues todo. Entonces, pues lo que podía medir esta elastografía, pues así se veía. Sí, duro. pues. Entonces ya era una cirrosis hepática de grado 4. Entonces sí, ya era complicado. En ese punto ella fue muy clara en decirnos que lo único que podía salvar la vida de Henry era un trasplante. ¿Y usted ya conocía algo, había oído hablar algo de la cultura de donación de órganos en Guatemala o la agarró de sorpresa total? Sí, había escuchado, no tenía información como tal, pero sí había escuchado más que todo de la donación de córneas, que quizás es como más usual. Sí, de riñón. Y de riñón en Guatemala, pero no había escuchado nada de hígado. Fue devastador la noticia porque le digo, la doctora fue muy clara en decirme, no hay más que hacer. O sea, médicamente ya no hay más que podamos hacer por Henry. Y esto solamente lo va a salvar un trasplante que no se hace en Guatemala. Sí, porque eso fue hace 1 año y piquito, digamos, prácticamente. Exactamente. Entonces, era como que no podíamos razonar y no lo podíamos creer porque, le repito, físicamente él no demostraba tener nada. Sí, pues. ¿Y cuándo empieza usted la línea, digamos, del trasplante a como decir por dónde, con quién? Exacto. Realmente por azares del destino logré contactar al médico de trasplante y entonces, pero no sabía yo cuál era su especialidad y en una plática por teléfono le pregunté cuál era su especialidad y él me dijo que era especialista de trasplante de hígado. ¿Fue referencia de la otra doctora? No. Platicando con por cuestiones de trabajo, yo lo contacté a él y entonces, pues hablando de trabajo, nunca le había preguntado cuál era su especialidad. O sea, él era cliente suyo, digamos. Él era mi cliente, es mi cliente, correcto, de trabajo, y entonces nunca había sabido yo cuál era su especialidad. Y ese día, y es algo que yo usualmente no les pregunto a los clientes, sí, pues. Y ese día se me dio a preguntarle y él me contestó que era especialista de trasplante de hígado. Y entonces ahí comenzamos a platicar. Nadie sabe para quién trabaja. Por medio del teléfono, ajá, exacto. Nadie sabe para quién. Y entonces él se interesó en el caso, entonces él es médico de adultos. Sí, pues. Entonces partiendo de ahí y se interesó en el caso, quiso conocerlo, de tal forma que nos vimos con él al otro día de esta plática y conoció a Henry ahí y entonces él lo veía viable. Entonces con los resultados que le mostramos, todos los estudios, todo el expediente de vida, digamos, de lo que había sido los 7 años de vida de Henry, y él creyó que era posible hacerlo en Guatemala. O sea, existía esa esperanza ya para nosotros. ¿Con miedo? Sí. Este médico, él hace trasplantes fuera de Guatemala, digamos, con un gran equipo de médicos. Correcto. Y aquí en Guatemala ya había hecho trasplantes, pero de adultos. O sea, exacto. Henry prácticamente fue el banderazo de salida de trasplantes pediátricos en Guatemala. Entonces le digo, con mucho miedo por eso, porque el médico solamente había hecho algunos trasplantes en Guatemala, en un hospital privado, que es el único que tiene, no es porque uno quiera ir a ese hospital, no, sino porque es el único hospital en Guatemala que tiene el equipo y el equipo médico para hacer este tipo de cirugías. No se puede hacer en ningún hospital público. Por el equipo que se necesita, por la unidad, la patología, digamos, que se necesita para este tipo de cirugías. Y ellos generalmente operan en México. Entonces, era muy arriesgado, como me decía la gastroenteróloga. Es médico de adultos. O sea, no tiene la experiencia como tal para hacer un trasplante pediátrico.
Y para Wendy, para el trasplante, digamos, en mi caso, yo doné Correcto. a mi hijo hace 30 años cuando él tuvo muerte cerebral. Así En es. el caso de ciertos órganos, se puede hacer de vivo relacionado. Este era el caso. Usted sí tenía una donadora o un donador, digamos, para que pudieran trasplantar a Henry. Sí, en el caso nuestro fue un trasplante vivo relacionado, siendo mi sobrina la donante. Y que si era compatible, pues, porque también eso es importante saber que tiene que ser compatible, y más el hígado que sangre, ¿verdad? Hasta en eso el hígado es tan agradecido, Sí. porque no precisamente, bueno, los principales donantes podríamos pensar que son los padres, pero se puede hasta en 4º grado de consanguinidad ser donante. Ajá. Cuando en otros órganos creo que es más complicado. Siempre hay que hacer toda la serie de análisis de compatibilidad. Y lo curioso que nos une a usted y a mí es que a mi hijo también fue el hígado el que se donó, Correcto. ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo hacemos las historias de los hígados. Así es. Pero creo yo que, digamos, vino y esa, digamos, ya tenía la donadora, Henry estaba listo, se consiguieron los fondos para lograrlo. El doctor, creo yo que está súper entregado a este caso, ¿verdad? Que fue tan sonado, porque yo creo que desafortunadamente habría que cubrirlo con fondos de afuera, digamos, con fondos de afuera de gente que quisiera apoyar. Por eso la ayuda económica que podamos siempre dar en casos como el de ustedes es muy importante, ¿verdad? Es estar consciente de las necesidades de nuestro prójimo, ¿verdad? Y yo creo que en el caso de ustedes se logró la meta, se logró hacer el trasplante del hígado como tal de Henry. Creo que fue un éxito. Fue un éxito. ¿Verdad? Él desafortunadamente le fallaron sus intestinos, ¿verdad? Pero el trasplante pediátrico, el primer trasplante pediátrico que Henry fue el que dio el banderazo, creo que ese guerrero nos vino a enseñar mucho, nos vino a enseñar muchísimo, porque esto abre la puerta a muchas cosas, Wendy. Yo sé que perder un hijo no es nada fácil, la entiendo, está muy reciente todo lo de Henry, pero al mismo tiempo, gracias al tiempo que Henry pasó por aquí, nos está dejando una gran lección, muchas lecciones, siento yo, ¿verdad? Sí. Porque es todo lo que podemos hacer en Guatemala por los trasplantes de hígado, porque yo creo que hay muchos candidatos. Se necesita mucho, no solo es dinero, se necesita mucho médico, porque tengo entendido que el equipo que viene de México más el equipo de Guatemala es un equipo grande. Es un equipo muy grande. ¿De cuántas horas fue la Casi operación? 22 horas. Casi 22 horas. ¿Y un equipo de cuánta gente? No sé realmente cuántos médicos, pero Sí fueron más de 15. Por lo menos hubieron 8 médicos mexicanos que llegaron a Guatemala, más todo el equipo de personas de acá. Sí, son bastantes personas las que se involucran en esto. Sí, yo sé que esto nos va a llevar a mucho, Wendy. Yo le agradezco de verdad que estando tan reciente lo de Henry, que fue un niño que yo conocí y me encantó haberlo conocido y disfrutado con él y estado con ustedes en los últimos ratos de él, pero él está abriendo y va a seguir abriendo un gran camino en Guatemala. Y eso es lo que tenemos que tener claro, que su función de él viene con mucho, porque él cumplió llegar a una meta. Exacto. Pero ahorita nuestra meta es una mucho más grande gracias a lo que él representó para Guatemala, ¿verdad? Nosotros como padres, la verdad es que así lo creemos. Así es. Que Henry logró su meta y cumplió su propósito. Él abrió una brecha para muchas personas que vienen atrás. Es una esperanza para tantos niños, porque en el caso de los adultos que padecen de cirrosis, pues la gente dice,
pues porque consume alcohol o qué sé yo. Mi abuelita se murió de cirrosis y nunca tomó alcohol. Pero es lo usual, ¿verdad? Que son las personas que beben las que padecen del hígado. Pero un niño que nazca en esta condición, entonces realmente hay una esperanza hoy en día para todas esas familias que tienen a sus niños con padecimientos del hígado. Es posible hacerlo en Guatemala. Lo único es que se necesitan muchísimos recursos. No hay entidades públicas que den apoyo para este tipo de enfermedades. Y digamos, usted que vivió y que estuvo todo el tiempo la parte médica, digamos, ¿qué le duele a usted o qué le dolía a ustedes como papás de que las hacían ir aquí y les hacían ir allá y les repetían exámenes que ya habían pagado para hacérselos en tal lugar? Creo que hubo instituciones en cierta forma que ayudaron, tal vez no lo que uno quisiera, ¿verdad? Pero ¿por qué esa pedidera en vez de ser conscientes? ¿Qué le diría a un profesional que no es consciente de que ya tal médico ya pidió tal cosa y es lo mismo que le está pidiendo la otra médica? ¿Por qué? ¿Por qué no aceptarlo? O sea, ¿por qué hacernos gastar de balde? Es frustrante. Ajá. Porque al menos nosotros no teníamos los recursos, o sea, nosotros no teníamos los recursos para pagarlo, y era un especialista y este especialista nos decía, no, vayan con otro, no, este especialista tampoco, vayan con otro neurólogo, busquen otro endocrinólogo, no, que es el gastro, no, que regrese. Es horrible, es una sensación de incertidumbre, de frustración, de enojo, de cólera, donde se desperdician muchos recursos, es cierto, que uno no tiene. Así es. Aparte de que los medicamentos son tan caros para niños en esta condición, entonces sí molesta. ¿Qué les diría? No sé, porque todos argumentaban pues que cada quien piensa de manera diferente y el enfoque de un caso, todos lo piensan de manera diferente. Entonces, ¿qué le diría a un profesional? ¿Qué le diría a un profesional para que evite o para que aprenda a tener más conciencia? Porque lo mismo puede ser al que sí tiene seguro, al que no tiene seguro, al que sí tiene recursos, al que no tiene recursos. Pues es la conciencia de un profesional, de ser consciente, pues que sean más empáticos, sí, porque de verdad es tan marcado eso de las personas cuando alguien tiene dinero para pagarlo a cuando no lo tenemos. Sí es tristemente, pero sí se marca la diferencia. Y cuando hay seguro, que se aprovechan, y cuando no hay seguro, ¿verdad? Pero ese es otro, eso no es nuestro caso ahorita. Correcto. Pero Wendy, a los médicos que sí fueron humanos, ¿qué les diría a usted? Que estamos muy agradecidos porque realmente tienen vocación para ser médicos, vocación de servicio, y esa calidez humana, que es lo que nosotros agradecemos, que trataron a Henry con tanto amor. Fui testigo de eso también. Una entrega inexplicable, de verdad. Mi hijo llegó a confiar en ellos, pero como no tiene idea. Sí, yo ¿qué era lo que el último día me acuerdo que le estaba pidiendo Coca-Cola? Sí. ¿Verdad? Y entonces usted le dijo que le iba a preguntar al doctor para ver si él autorizaba, sabiendo que su tiempo estaba limitado, ¿verdad? Y usted me contaba siempre que él siempre como que llamaba él al doctor, o sea, tenía esa apertura, que es un médico que uno dice de corazón, ama su profesión y está entregado a... Por ejemplo, con el trasplante estuvimos mucho tiempo en el hospital. Tuvimos un médico en particular que pasaba de madrugada con nosotros, llegaba a primera hora a ver a Henry. Henry lo tenía en su WhatsApp agregado, imagínense la relación, donde le mandaba mensajes, el doctor le contestaba, le preguntaba cómo estaban, cómo se sentían. O sea,
más allá de su vocación de médico, su calidez humana. Sí, pues, sí. Sí, eso uno agradece como paciente y como familiar del paciente, ¿verdad? Y creo que ese tipo de médicos son los que quisiéramos tener más, porque han perdido esa calidad y esa empatía, esa calidad humana. Así que los que nos oyen hoy, creo que dejamos otra espinita de lo que es la donación de órganos, los trasplantes aquí en Guatemala, y que estoy segura que Henry, nuestro amigo Henry, nos va a guiar muchísimo desde donde estemos. Y de verdad, Wendy, muchas gracias hoy. Gracias porque yo sé que no es fácil, ¿verdad? Pero vamos a hacer varias historias, o una historia con varias historias, y una de ellas va a ser la de Henry. Así que gracias por todo y vamos a seguir adelante.